En principio, vamos a hablar del movimiento del cooperativismo, vamos a hablar de la autogestión, que básicamente es un procedimiento que puede ser aplicado a prácticamente cualquier asociación humana, porque supone la participación directa y equitativa de las personas que integran esta asociación en la gestión de sus propios asuntos. Yo voy a hacer una introducción al tema de la autogestión y del cooperativismo, y en la segunda parte voy a referirme al movimiento de empresas recuperadas en nuestro país, momento en el que se forman a partir del 2001 gran cantidad de cooperativas, pero ya existían antes en nuestro país. En principio estoy hablando de un movimiento que empieza a gestarse en el siglo XIX, pero que de una manera más pulida empieza a tomar forma allí por la década del 60 del siglo XX en Francia, y también en la experiencia yugoslava alrededor de la década del 50 del siglo XX. En la experiencia yugoslava del socialismo también se empezó a experimentar con formas cooperativas, antiburocráticas y descentralizadas. También los kibutzim, estas comunidades agrícolas de Israel, tuvieron en sus comienzos en el cooperativismo una de sus fuertes fuentes de inspiración. También la idea de self-government en el mundo anglosajón tiene que ver con esta idea de autodominio y de autonomía que propugna el cooperativismo, que lo que propone básicamente es la participación directa del ciudadano en sus propios asuntos, la transferencia de poder de la cúspide a la base. Y esto puede ser aplicado en muchos ámbitos distintos: el educativo, el ámbito del trabajo. La idea es quebrar la rigidez de la cadena de mando y ejecución, que pueda haber una distribución horizontal del poder. La idea también es poner fin al trabajo alienado, es decir, al tipo de trabajo que sustrae al trabajador de la creatividad que supone su propio trabajo. Por eso, una definición posible para autogestión es una forma de organización que toma en sus manos, sin intermediarios y a todos los niveles, a todos los asuntos concernientes a un grupo de personas. Es decir, destruye la noción tradicional de política, entendida como la gestión que llevan a cabo un grupo particular de personas. Tiene que ver con las instancias de decisión y con las instancias de control. Tiene que ver con la voluntad de remediar un paso que para muchos ha sido muy desafortunado para el trabajador, que es el paso del taller medieval a la fábrica moderna, en la que el trabajador empieza a tener una tarea monótona, repetitiva, que sustrae toda su creatividad. Jugaron un papel muy importante en la creación del movimiento cooperativista las juventudes cristianas. Justamente el cooperativismo se transformó en una manera de prolongar la acción social. Quien promovió este movimiento fue el Papa León XIII en el siglo XIX. Hubo una encíclica que proponía la organización cooperativa de la sociedad. Él lanzó la idea de la participación de los asalariados en la vida de la empresa. Se criticó en esta encíclica a la lucha de clases y se consideró que los excesos del capitalismo tenían que ver con el sistema de organización económica del capitalismo, pero también estos movimientos se oponían al estatismo burocrático de los llamados comunismos, porque justamente suponían una distribución del poder vertical
no horizontal, como sí propone el cooperativismo. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios. Generalmente esto ocurre en el contexto de la economía de mercado, pero lo que se propone el movimiento cooperativo es erosionar al capitalismo desde sus mismas bases. Hay, por supuesto, personas que apoyan el cooperativismo sin proponer cambios tan radicales para la sociedad, pero hay otras. Sí, hay muchas y hay muchas en todo el mundo. Hay muchas formas distintas de cooperativa, cooperativas de trabajo asociado, de producción, agrarias, de ahorro y crédito, de servicios, de viviendas, de transportes, de turismo. Hay tipos más específicos como la cooperativa de explotación comunitaria de la tierra, de servicios públicos, de electrificación rural, en fin, hay muchísimas. Hay un movimiento internacional que nuclea todo esto que se llama Alianza Cooperativa Internacional. Desde 1895 promueve la organización cooperativa en el mundo. Los valores del cooperativismo en contraposición con la competencia que promueve el capitalismo. El cooperativismo promueve la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia en la toma de decisiones colectivas, igualdad de deberes y derechos, equidad, justa distribución de los excedentes, todos valores alternativos a la empresa capitalista tradicional. En Inglaterra se formaron cooperativas ya en el siglo XIX, en 1844, en Rochdale se formó la Sociedad Equitativa de Pioneros. Del mismo modo, en el siglo XIX se formaron cooperativas en Francia, España y otros países europeos. El puntapié inicial lo habían dado los socialistas utópicos. Jacques Fourier, un francés, que allá por el siglo XIX, siglos XVIII y XIX, los socialismos utópicos empezaron a proponer una forma autogestionaria de organizar la sociedad. Owen, un inglés, también fue precursor del cooperativismo. En la Argentina hay una ley nacional de cooperativas, la 20.333. Hay un instituto que coordina las cooperativas, el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Hay cooperativas en todo el país, más de 20.000 en la Argentina. Muchas se formaron después de la crisis del 2001, pero había antes también. En Chile hay cooperativas con apoyo estatal, en España, Costa Rica, México. En muchos casos la Iglesia impulsa la formación de cooperativas. En el Reino Unido también hay muchas. Co Group es una cooperativa que gestiona muchos supermercados en todo el país. En el suroeste del Reino Unido, en Plymouth, la mayoría de los supermercados son cooperativas. Muchos creen que en tiempos en que los procesos revolucionarios han perdido popularidad, esta forma de organizar democráticamente la sociedad en lo económico, no solo en lo político, aunque están proponiendo formas mucho más radicales de democratización política, es una alternativa que tiene que ver con mutar un modelo basado en la dirección de las personas a un modelo basado en la administración de las cosas. Este es el cambio que propone el cooperativismo. Una idea, me refiero a que una empresa cooperativa está dirigida por sus trabajadores, concretamente a eso. Alguien, por ser dueño del capital, no puede contratar personas a su servicio. En una cooperativa se distribuye el trabajo y los beneficios económicos se distribuyen de acuerdo al trabajo que aporta cada uno, pero no de acuerdo al capital. Esa es la diferencia con la empresa capitalista. ¿Por qué? El supuesto que está por debajo de todo esto es que es ilegítimo el concepto de recursos humanos. Porque el concepto de recursos humanos presupone que un ser humano es una cosa entre las cosas
que cuando yo formo una empresa, así como compro maquinaria, contrato personas. No se puede contratar a una persona de la misma manera en que uno compra una cosa. Si uno comparte un trabajo con otra persona, tendrá que ver de acuerdo al trabajo que haya aportado esa persona, lo que esa persona va a cobrar. Y ese trabajador que participa de una empresa tiene derecho a dirigir esa empresa al igual que el resto de las personas que participan de ese emprendimiento. En general, el cooperativismo concebido radicalmente no solo es una alternativa a la empresa capitalista, sino que cuestiona a la empresa capitalista. Lo que está diciendo es la empresa capitalista es una forma aceptada y generalizada de abuso de unos seres humanos que ponen el capital respecto a otros seres humanos que son los que trabajan. A menudo aparecen dos objeciones cuando se presenta este tema. Una, pero si yo me gané el dinero con que compré mi empresa, si es que no lo heredó, pero supongamos que lo ganó. Un cooperativista respondería, aun cuando vos hayas ganado el dinero con el que compras tu empresa, eso no te da derecho a tomar a otro ser humano para trabajar a tu servicio. Si querés formar una empresa con él, tendrás que formar, y en términos equitativos y justos, tendrías que formar una cooperativa. La otra objeción es, pero si yo lo ayudo dándole trabajo, esta persona no tiene trabajo, yo lo contrato a mi servicio y le estoy dando trabajo. Sí, se podría responder, se lo ayuda dándole trabajo, pero no se lo ayuda al apropiarse del excedente que genera su trabajo. Es decir, se lo perjudica si el dueño de la empresa, al distribuir los excedentes, a él le paga solo su sueldo y no toda la ganancia distribuida, por supuesto, según el trabajo, la cantidad de trabajo que genera la riqueza. Lo que no acepta el modo cooperativo de organizar una empresa es lo que se llama la plusvalía. Plusvalía es tiempo de trabajo no remunerado. Es lo que el capitalista llama mi ganancia. Eso en una empresa cooperativa se divide equitativamente. Si alguien trabajó más horas, se verá. No hay una forma de distribución aceptada por todas las empresas. Cada empresa ve. Lo importante es que se cobra en función del trabajo y no en función del capital invertido en una empresa. Claro, algo que habría que tener en cuenta desde el punto de vista filosófico es que la justicia perfecta no existe. Los seres humanos nos aproximamos a una idea de justicia y siempre que haya seres humanos habrá conflictos a la hora de organizar la vida. Y el cooperativismo no pretende eliminar estos conflictos, sino buscar una manera más justa de organizar la sociedad. Por eso, si en el capitalismo las personas buscan obtener ganancias y beneficiarse sobre otras, en el cooperativismo las personas buscan dar servicios y beneficiarse comunitariamente. Si en el capitalismo el beneficio logrado se distribuye entre los accionistas, en el cooperativismo el excedente disponible se devuelve a los socios en proporción a sus actividades y servicios. Si alguien trabaja más tiempo, porque así lo desea, se le pagará más o se verá. Hay veces en que se divide todo por partes iguales. Cada empresa, cada grupo decidirá. En el capitalismo... Pero no hay una condenación de trabajo cada uno. Sí, por eso digo. No lo entiendo. Sino en términos de calificación. Ese es un interesante debate. En general, hasta donde yo sé, no. Stuart Mill, un filósofo inglés, hubiera dicho que alguien se forme más en términos de capacitación es algo que beneficie a su propia persona en términos de su conocimiento, de su formación. Pero una persona, por dedicar más años a estudiar algo, no debería tener derecho a cobrar más por eso. Porque encima que ha logrado formarse, pretende con esto cobrar más. Stuart Mill dirá que no. En el funcionamiento habitual del cooperativismo, el hecho de tener una formación mayor en términos de capacitación no habilita para ganar más. Digamos, el parámetro en general es el tiempo de trabajo. Fourier proponía como parámetro lo desagradable que sea la tarea.
Si una tarea necesaria para la supervivencia social no es desarrollada por nadie, porque a nadie le gusta, limpiar las calles, enterrar muertos. Y el capitalismo requiere inmigrantes que no hacen hacer. Claro, allí donde son los sectores más desfavorecidos quienes desarrollan estas tareas, habrá que distribuirla también de manera equitativa, a través de un servicio social o como sea. Las críticas que han recibido las cooperativas a veces tienen que ver con que en ciertas oportunidades hay poco control por parte de los socios, pero esto lo que revela es la dificultad de la democracia, no el hecho de que el sistema sea ineficaz. Sencillamente es mucho más fácil que una persona ordene, vos haces esto, vos haces lo otro. El autoritarismo en cierto sentido presenta menos problemas, tomen esto entre comillas. Pero no es lo deseable. Si uno pretende vivir en un sistema más justo, tendrá que vérselas como en la democracia, con algunos problemas más y también con otros problemas menos. En el capitalismo el que aporta el capital es el que se hace socio. Acá lo que hay que aportar en una cooperativa es trabajo. Esa es una diferencia crucial. La autogestión se opone al concepto de heterogestión y de heteronomía. Es decir, en la heteronomía la empresa se conduce desde afuera, la conducen las personas que han aportado capital. De la misma manera, en política, los que conducen forman parte, por supuesto, del pueblo al que pertenecen, pero hay una participación en términos de representación, y lo que busca el cooperativismo y la autogestión es que haya una representación lo más directa posible, a veces en términos municipales, a veces en términos barriales, buscar formas de acción más directas que las de la representatividad. No es un método acabado el del cooperativismo. Como cualquier procedimiento humano es perfectible y permanentemente se trata de perfeccionar. La idea es que no haya ni una burocracia sindical, ni una burocracia estatal, ni intermediarios, que sean los propios afectados por una situación los que traten de ocuparse lo más directamente posible de sus asuntos. Y si no se pueden ocupar directamente, porque hay circunstancias en las que es necesario delegar, que la rotación del poder sea lo más frecuente que se pueda. Es decir, el cooperativismo también está en contra de la estructura jerárquica de las instituciones. Y acá pueden tomar instituciones pequeñas que tienen un presidente, que están dirigidas por personas cuyo capital simbólico en la sociedad es ser presidentes de algo. Bueno, en la estructura de la autogestión, si hay una organización, de lo que se tratará de que sea lo más anónima posible, porque la idea es que las personas, en cuanto entes directivos, no son lo importante de una institución, sino lo que esa institución hace. Y si hay varias que se ocupan de la gestión, que sean rotativos, en la medida de lo posible, esos cargos. La cogestión es una forma distinta a la de la cooperación. Es un sistema en el que los patrones y los trabajadores participan por igual en la dirección de la empresa. Acá ocurrió con los canales de televisión en 1989. Antes de privatizar los canales de televisión, hubo un periodo de cogestión entre el Estado y los trabajadores de la televisión. Ahí yo tuve un programa de televisión por parte del sindicato de músicos que propuso un programa y se aceptó. Pero la cogestión no es el cooperativismo ni la autogestión, porque hay una persona neutral para resolver los empates. En la cogestión los trabajadores no son dueños de la empresa para la que trabajan, ni de lo que produce esa empresa. Es un sistema que se utilizó mucho en Alemania a partir de la década del 70 y después de la guerra en general, sistemas de cogestión, y no tiene que ver con el cooperativismo porque el que tiene la última palabra es el dueño, pero no son los trabajadores los directamente afectados por una tarea. No es cierto que el sistema de autogestión no sea eficiente. Sí lo es. Implica un cambio copernicano en las relaciones sociales, una transformación radical de nuestra noción de la política. Esto es lo que propone el cooperativismo, que nuestros asuntos estén en nuestras manos. Esta es un poco la idea, en contraste con lo que Guy Debord llamó la sociedad del espectáculo, una sociedad en donde las personas
ya no se involucran directamente en política, sino que van cada 4 años a votar, y esa es toda la participación que tienen. Sociedad del espectáculo, porque cada vez las personas desarrollan menos tareas artísticas y van y se sientan en espectáculos públicos a ver cómo otros bailan, cantan y desarrollan sus actividades artísticas. A esto Guy Debord llamó la sociedad del espectáculo. Traje algunos cuentos vinculados con este tema. Manolito decía una frase que se volvió famosa en la Argentina: parecerá cruel, pero es verdad. Dice, más que una verdad es la ley de la naturaleza. Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Mafalda lee la palabra democracia y la definición de democracia, que dice gobierno del pueblo, que ejerce la soberanía, y se empieza a reír a carcajadas porque ella no ve que esa definición se traduzca en las prácticas sociales concretas. Entonces después va a la mesa y ríe, y cuando se va a acostar se ríe a carcajadas, y los padres la miran azorados, porque ella dice democracia, el pueblo que ejerce su soberanía, y no encuentra dónde ocurre esto. Bueno, hay otro cuento sobre jefes que dice: mientras mi jefe actúe como si me estuviera pagando un buen sueldo, yo actuaré como si estuviera haciendo un buen trabajo. Y otro en el que el jefe le dice a su empleado, dice: Oscar, ya sé que el sueldo no le alcanza para casarse, pero algún día me lo agradecerá. Y otra de Susanita que dice: a mí también me lastima el alma, dice, ver gente pobre, créeme, dice. Por eso cuando seamos señoras nos asociaremos a una fundación de ayuda al desvalido, dice, y organizaremos banquetes en los que habrá pollo y pavo y lechón y todo eso. Así recaudaremos fondos para poder comprar a los pobres harina y sémola y fideos y todas esas porquerías que comen ellos. Y el último, Susanita dice que a mí no me interesa la política. Si no me interesara la política, no me habría puesto a escuchar lo que decía hoy mi papá. ¿Y qué decía? Le dice Mafalda, que pese a todo lo que se ha hecho hasta el momento, aún no están dadas las condiciones. Ahí tenés. ¿Las condiciones para qué?, le pregunta Mafalda. Dice, ahí dejé de prestar atención, porque total, si no están dadas las condiciones, ¿para qué cuando me importa para qué? No, bueno, estos son algunos cuentos que de alguna manera podrían vincularse con el tema de hoy. Me gustaría ahora pasar a describir cómo se fueron formando las cooperativas en nuestro país, en la Argentina. Ya existían a fines de los 80, de los 90, unas 15 cooperativas. Muchas de estas cooperativas empiezan a formarse en el momento en que una empresa quiebra, o en el momento en que una empresa no paga los sueldos, no paga indemnización. Entonces, la ocupación de la fábrica tiene por lo menos dos funciones: presión al empresario para que pague, y en segundo lugar, en muchos casos, tratar de tomar la dirección de la empresa para mantener la fuente de trabajo. En nuestro país, a fines del 2001 se crearon más de 200 cooperativas, casi todas a partir de empresas que, por la situación económica del país, una de las más graves, si no la más grave de la historia del país, con 50% de la población cayendo por debajo de la línea de pobreza, hubo quiebras, cierre de empresas o incumplimientos de contrato. Muchas de estas empresas eran metalúrgicas, cooperativas metalúrgicas, el frigorífico Ledesma, frigorífico Yaguané. Desde 1989 en la Argentina se vio desplazada la industria manufacturera por el sector servicios y por la especulación. Se liquidaron los bienes del Estado, se vendieron las empresas públicas, hubo mayor endeudamiento externo, fuga de capitales. Todo este modelo se consolida con Menem y con De la Rúa. Yo voy a seguir ahora el análisis que hacen dos sociólogos, de Rebón y Saavedra, en un libro que se llama Empresas Recuperadas. Ellos dicen, esta época fue caracterizada por la apertura comercial, desregulación económica, privatizaciones, y a partir del plan de convertibilidad, paridad cambiaria, con un peso sobrevaluado que ya no podía sostenerse. Todo esto terminó destruyendo la industria
local. Buena parte de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, no lograron sobrevivir. La mayor parte de las empresas recuperadas se conformaron en las pymes. Hubo un aumento muy grande del desempleo, para que tengan una idea. En 1991 había un desempleo del 8%, en el 2002 un desempleo del 22%. Es decir, la Argentina ya pasó a tener un desempleo estructural. Había pocas posibilidades de conseguir trabajo en la mayor crisis económica que vivía la Argentina. Los años 90 habían enseñado a los trabajadores que la indemnización se consume rápido, dura poco tiempo, y cuando la empresa quebraba, muchas veces ni siquiera había indemnización. Digo esto para comprender en qué contexto fueron tomadas las fábricas en esa época. La alternativa de alguien que se quedaba sin trabajo era convertirse en cartonero o adscribirse a los planes sociales de 150 pesos por mes, con los cuales una persona no sobrevivía. La idea de los trabajadores que tomaron las fábricas y que tomaron la dirección de la fábrica era conservar un trabajo digno. Hubo un proceso histórico que ayudó, porque a partir del momento en que Duhalde y Kirchner se hacen cargo del gobierno, se empieza a producir un proceso de sustitución de importaciones, empiezan nuevamente a generarse producciones locales, y esto va a facilitar la expansión productiva de estas empresas. Otra facilidad que tuvieron consistió en no tener que asumir las deudas, en muchos casos, de las empresas que habían quebrado, porque hubo muchos jueces y políticos que apoyaron estos emprendimientos. Por otro lado, se vivían épocas de una gran crisis de legitimidad de los políticos, era la época del que se vayan todos. ¿Por qué patrón no y cooperativa sí? Dicen algunos de los que participaron de este movimiento. Porque el patrón gana 10 pesos y cuando gana 5 dice que tiene pérdida y cierra, porque la empresa ya no es más competitiva. En cambio, en la cooperativa no es así. Cuando gana 1 se reparte entre todos los compañeros. Hubo un movimiento social muy grande que todos recordarán, todo esto es historia muy reciente. Hubo el 19 y 20 de diciembre saqueos a supermercados, cacerolazos. Hubo, en el contexto de esta crisis de representatividad, una autonomía de los trabajadores en relación a sus representantes, a los sindicatos. Entonces, se dejó de esperar que el patrón, el puntero político, el Estado y el sindicato resolvieran la situación. Lo particular de ese momento histórico fue cómo los trabajadores tomaron su destino en sus manos. Exactamente. En principio no apoyaron el movimiento cooperativo, después cuando ya estaba en marcha sí hubo adhesiones. Lo que caracterizó esa época fue la acción directa, asambleas, comedores, alternativas socioproductivas, se tomaban edificios para transformarlos en comedores o en centros culturales. Hubo soporte de actores impensados para estas tareas, políticos, jueces, personas que jamás hubieran dejado que se tomara una fábrica, empezaron a apoyar y a buscar la manera en que estas personas pudieran mantener sus fuentes de trabajo. Dentro de los estándares de la cultura obrera ya existía cierta legitimidad de la ocupación de la fábrica cuando no había más trabajo. Una cuarta parte de estas empresas recuperadas fueron metalúrgicas, porque es uno de los sectores con mayor experiencia organizativa, particularmente sindical. Le siguen en menor importancia alimentación y bebidas, textiles y calzados, gráficas y productos para la construcción. Si bien el fenómeno originariamente fue industrial, con el paso del tiempo se incorporaron otros sectores de servicios, salud, prensa, gastronomía, educación, en general pequeñas y medianas empresas. Las
cooperativas que se formaron, empresas dirigidas por los trabajadores, en general tenían menos cantidad de trabajadores que la empresa original. ¿Por qué? Porque muchos se iban y conseguían otro trabajo, otros se iban y no se sabía qué iba a pasar con ellos, otros manifestaban su lealtad al dueño de la empresa y entonces no querían tomar la fábrica. Menos de la mitad de los trabajadores promedio participó del proceso de cada una de estas empresas. La idea de los trabajadores que estuvieron comprometidos en este proceso era defender la dignidad del trabajo. La idea era llevarle el pan dignamente a la familia. En general, los que permanecieron en la fábrica eran los trabajadores de menor calificación, los que tenían menos posibilidades de conseguir un trabajo en otro lugar. Y un cambio importantísimo que se produjo en estas empresas es que ya no se seguía trabajando exclusivamente en una tarea específica, sino que la mayoría se convirtió en trabajador polivalente, podían hacer tanto este trabajo como el otro. Dado que la empresa se había achicado, entonces los trabajos eran rotativos mayormente. Incluso esto también se corresponde con ya formas de producción distintas como el toyotismo, que proponen también un trabajo rotativo, ya no como el fordismo, el taylorismo, el trabajo repetitivo y maquinal. En general empezaba la toma de las empresas o las fábricas con una resistencia frente al incumplimiento salarial. No les pagaban el salario, empezaban a reducirle los horarios de trabajo, los trabajadores percibían el cierre como inevitable. Veían además el vaciamiento de la empresa, empezaban a llevarse maquinaria de la empresa. Los jueces buscaron cambios legales para que esto funcionara. Por ejemplo, permitían que los trabajadores estuvieran en la empresa hasta que se rematara. Era como una cesión de derechos para que pudieran administrar las fábricas mientras tanto. También hubo leyes de expropiación. El Estado expropiaba el inmueble y lo declaraba de utilidad pública. Hubo dos movimientos de empresas recuperadas, básicamente. El MNER, que es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que era una alianza de distintos grupos políticos. Entre ellos estaba Diego Craves, un abogado, hijo de un habitué de ese café filosófico, que después abandonó este movimiento para dedicarse a la política y fue uno de los políticos que circundaba a Alberto Fernández. Cada empresa decidió cómo se iba a repartir la renta. Cada una estableció sus propios criterios. El otro grupo fue el MNSRT, en donde se planteó ya desde el vamos una distribución igualitaria de la renta. La ganancia se repartía por partes iguales. Hay un artículo de la Constitución Nacional que ampara a los trabajadores a permanecer en los puestos de trabajo ejerciendo su derecho a huelga. Eso también contribuyó, digamos, para dar un marco de legitimidad a esta cuestión. Se ve muy bien todo esto en la película La Toma, de Naomi Klein. La pueden ver en YouTube. Quienes no la hayan visto, está en 6 partes diferentes. Es una película canadiense, muy buena, sobre cómo fueron estos procedimientos de la toma de las fábricas. ¿Cuál era la pretensión? Evitar el vaciamiento de las fábricas, en principio. La toma se proponía evitar el vaciamiento de las fábricas, negociar mejor con los empresarios, jueces y con el gobierno. La posesión de facto sobre la empresa era también una forma de impactar simbólicamente, de instalar socialmente el problema, tomar la fábrica. También hubo permanencias en la fábrica consensuadas, en acuerdo con el patrón, con el síndico o con el juez, donde predominaba la negociación sobre la toma por la fuerza de la fábrica. En la permanencia, de hecho, no se ocupaba por la fuerza, dice acá este texto, simplemente se seguía concurriendo al lugar del trabajo, no hubo violencia, digamos, en la ocupación, no entraron con armas, simplemente se quedaban en su lugar del trabajo, eso era la toma.
amparados en el artículo de la Constitución que da derecho a luchar por las fuentes de trabajo. Después de la lucha, el papel fundamental era sobrevivir, la función fundamental era sobrevivir, funcionar como un emprendimiento productivo en el ámbito económico. Y ayudaron mucho a los que ya habían tenido esta experiencia. Por eso ahora que se están formando también cooperativas, con la actual crisis económica, lo que hacen muchos de estos grupos es ir y proyectar una película sobre cómo fueron tomadas otras fábricas y cómo podrían estructurar una cooperativa de modo de ayudar a los directamente involucrados. Hace pocos meses, Idugraf, una imprenta, se negó a pedir la quiebra y por tanto indemnizar a los trabajadores, y por eso comenzaron negociaciones entre los trabajadores y el Ministerio de Trabajo para formar una cooperativa. La empresa fue desmantelando de a poco las instalaciones desde el 2001, dejaron de aportar a las cargas sociales, y en este caso sí los trabajadores heredaron enormes cuentas de luz, de gas, y se hicieron cargo de estas cuentas y las pagaron. Hicieron festivales solidarios y pudieron armar su propia cooperativa. Ya estoy hablando de ayer nomás, de cosas que están pasando en la actualidad. Saqué material de este libro, de libros tradicionales de autogestión y también de los diarios, porque los diarios se hacen eco muchas veces del movimiento cooperativista. Hay un plan de Alicia Kirchner de fomento al cooperativismo, no sé si habrán hecho algo, pero existía el proyecto de dar dinero para refacción de escuelas, viviendas, conformación de cooperativas para limpiar las calles, mantenimiento de escuelas y veredas. Según el Ministerio de Desarrollo Social, apoyar a esas cooperativas permitirá compensar la caída de la ocupación que se está empezando a comprobar en el sector privado. De hecho, para salir de esta crisis mundial, que los gobiernos dieran plata para formar cooperativas sería algo muy bueno. Arrufat, todos habremos comido alguna vez chocolates Arrufat, es una empresa muy famosa de chocolates aquí en la Argentina, una empresa que tiene más de 100 años, que la empezó el abuelo de la actual presidenta de la empresa. Los operarios hoy en día aspiran a crear una cooperativa. Este caso lo seguí con mucho detenimiento en el diario y ya en febrero de este año, del 2009, los operarios aspiraban a crear una cooperativa. Hacía 10 meses, en febrero, que no les pagaban el sueldo, ni el aguinaldo, ni vacaciones. La dueña trató de salvar la empresa, no la pudo salvar, dice que tuvo un socio que la estafó y que se fue con el dinero. Los trabajadores muchas veces protestan por la forma también en que se cierran las empresas, se enteran porque ponen un cartel y ni siquiera a veces quieren ir y dar la cara frente a los trabajadores para decirles que ya no pueden sostener la empresa. El Bauen, el Hotel Bauen, que es un hotel muy conocido de Buenos Aires, es hoy en día una cooperativa. A mí me empezaron a invitar a charlas sobre socialismo en el Bauen, y yo decía, ¿qué pasa en el Bauen? Yo no sabía que era una cooperativa hasta que de pronto me enteré. Los trabajadores del Bauen fueron y les mostraron videos sobre cómo formaron sus propias cooperativas y videos de cooperativismo en general para que ellos pudieran hacer las mismas gestiones, y ya para estas últimas Pascuas pudieron hacer sus huevos de Pascua y venderlos armando una cooperativa y manteniendo sus fuentes de trabajo. Volvieron en algunos casos a fabricar chocolate como se fabricaba antes, porque muchas veces retiran parte de las máquinas que permiten que el producto se desarrolle. En un mundo en el que se busca beneficio económico rápido, en detrimento muchas veces de las condiciones laborales, lo que propone la autogestión es una forma directa de ocuparse de los propios asuntos, propone lo que se llama democracia directa. Y muchos de estos desarrollos prácticos y teóricos provienen del anarquismo, que no es la falta absoluta de gobierno, sino justamente la idea de la democracia directa, la idea de las comunas confederadas, es decir, que la sociedad esté organizada desde lo más bajo hasta lo más alto en comunas. Y este mismo método podría aplicarse en una fábrica, en una escuela, en un municipio, en la provincia, es decir, colaboración general, pero participación de la manera más directa que sea posible en los propios
asuntos. La idea es la distribución horizontal del poder. Nuestros esquemas de distribución del poder son verticales. Hay alguien que ordena y alguien que obedece. La idea de la autogestión es la de una distribución horizontal del poder. Muchos diferencian poder de autoridad. El poder sería algo impuesto, tendría que ver con la dimensión vertical. La autoridad sería algo libremente reconocido. Yo reconozco la autoridad de alguien en un tema. El poder tiende a concentrarse desde esta definición del poder. En cambio, la autoridad podemos tenerla todos. Es la idea de autoridad entendida de este modo un reconocimiento al esfuerzo, un reconocimiento a la habilidad. El resultado de la consolidación de nuestra especie sobre la Tierra, hasta alcanzar los niveles que actualmente tiene, es el resultado de la cooperación entre los seres humanos. Esto es lo que dice Kropotkin, un anarquista ruso, que responde a Thomas Hobbes cuando dice el ser humano es egoísta por naturaleza, si pudiera matar a otro lo mataría. Lo que dice Kropotkin es eso puede ser una dimensión de la naturaleza humana, pero el ser humano no hubiera sobrevivido si no hubiera sido en base a la cooperación. Por eso El apoyo mutuo es el libro de Kropotkin, en el que trata de demostrar cómo incluso entre los animales hay sistemas de apoyo mutuo para sobrevivir. La idea del cooperativismo es recuperar modelos de apoyo mutuo, de ayuda mutua, perdidos hace más de 10.000 años en la historia del ser humano, porque fue hace 10.000 años cuando se empezaron a diferenciar los gobernantes de los gobernados. Y el Homo sapiens tiene 140.000 años sobre la Tierra. Es bastante reciente esta escisión entre los que gobiernan y los que son gobernados. Porque también está presente en esta idea del poder que lo bueno de que el poder sea rotativo es que cuando se instala demasiado una persona en un lugar de poder, es la circunstancia la que a menudo tiende a corromperla. Y aunque no la corrompa por las dudas, lo mejor sería crear sistemas en donde el poder sea lo más revocable que se pueda. Nosotros teníamos en la Facultad de Filosofía una lista de estudiantes llamada la ontológicamente revocable, porque pasaba como ocurre con el gobierno de Suiza, que no puede haber un escándalo presidencial como el de Lugo porque tienen como 12 presidentes, van rotando y según el que esté de turno es el que viajará al exterior. Es decir, la idea de volver al poder rotativo si es que no quedara más remedio que tener una figura de poder, y por otro lado tratar de participar lo más directamente posible, como si fueran distintas capas, como estas muñecas rusas que se van acoplando, y poder producir asociaciones humanas interconectadas entre sí, pero sostenidas por una distribución horizontal del poder. Hoy los ciudadanos en el trabajo y en la política pierden la posibilidad de gestionar sus propios asuntos casi en todo. Eso es lo que piensan muchos de los que conforman este movimiento cooperativista. Allí donde había un rey, pasó a haber un presidente. Entonces empieza a importar más el culto a la personalidad, cómo me cae tal, que los proyectos concretos para cambiar la sociedad. Entonces, lo que pasa en primer lugar con la autogestión es el proyecto, y lo que pasa en segundo lugar son las personas que llevan a cabo ese proyecto. No porque no haya responsabilidad, porque uno de los pilares del cooperativismo es la responsabilidad, pero lo que trata de impedirse es que una persona se instale en el poder haciendo que las otras se desentiendan y que esta persona esté en condiciones de abusar. Por eso, incluso en nuestro país, y muy lejos de los modelos de autogestión, se está viendo cómo se podría pasar a un sistema parlamentarista en el que el recambio, la posibilidad de que un presidente pierda consenso o que un grupo gobernante pierda consenso, no sea una tragedia institucional, porque rápidamente se podría producir un recambio. Martin Buber, en Caminos de Utopía, propone esta forma de organización social, y son muchos los pensadores que propugnaban este tipo de
estructura. Sin ir más lejos, Borges, que se decía anarquista y que apoyaba muchas formas de autogestión, Sábato sería otro. Este modelo se organiza de abajo para arriba, a diferencia de los modelos contrarios que se organizan de arriba para abajo. Por eso es un modelo que está en contra de la burocracia, que según los movimientos de autogestión convierte al ser humano en dócil, en instrumento pasivo de las élites. Por eso es un movimiento que está en contra de la profesionalización de la política, cree que todos deberíamos participar de las maneras más directas. El que siendo hombre no se pertenece por naturaleza a sí mismo, sino que es un hombre de otro, ese es por naturaleza esclavo. Es decir, dejando de lado que Aristóteles creía que había esclavos por naturaleza, justamente lo que estaba reclamando Aristóteles es la autonomía del ser humano, que es lo que reclama la autogestión, es la posibilidad de que el ser humano gestione su vida de manera autónoma, la posibilidad de autogestionar el trabajo, la propia vida, las acciones, que el pueblo sea sujeto activo de la historia y no un medio. Esta es la idea de la democracia directa que propone el cooperativismo. Y termino con esto, recordando que frente a la crisis que vive el capitalismo, que tiene que ver justamente con los sistemas de acumulación y de especulación y de acumulación de la riqueza cada vez en menos manos del capitalismo y la concentración de la riqueza, pensar que el movimiento cooperativista puede ser una alternativa a todo esto, quizás pueda ser de gran valor, porque es organizar la sociedad de abajo para arriba y no de arriba para abajo, y porque supone una distribución mucho más equitativa de la riqueza y también una participación mucho más equitativa en política, tratando de que si hay delegación, sea una delegación revocable y que en lo posible el ciudadano se ocupe de manera directa de sus asuntos.